Bien, entonces vamos a hacer, o vamos a entrar, mejor dicho, a un nuevo tema, siempre relacionado con la parte de la química y de las sustancias, pero aquí vamos a tratar los temas de la estequiometría. Vamos a dejar un poco a un lado la parte de la química orgánica, donde vamos a profundizar más en el segundo avance, pero vamos a centrarnos aquí en la parte estequiométrica de la química 2. Aquí nosotros vamos a hablar de qué es una ecuación química. Para hablar de la ecuación química, nosotros vamos a tocar ciertos aspectos que son importantes e interesantes en la química, y esto es estudiar lo que son las reacciones. Ahí tenemos unas imágenes. Esas imágenes representan justamente reacciones químicas, pero ahora en productos. Tenemos varios productos que son de origen químico. Tenemos una reacción química que está sucediendo justamente en ese recipiente. Y tenemos también las reacciones químicas que suceden en las fábricas. Que tenemos también reacciones químicas que son las causantes de los plásticos. Por ejemplo, todos esos utensilios que nosotros usamos en nuestros hogares son productos químicos. Es importante mencionar lo que aparece justamente debajo de su diapositiva, que es mediante las reacciones químicas que se producen nuevas sustancias a partir de otros. Esto es la base principal de la química. Entonces, cuando hablamos de química, estamos hablando de que en química, a partir de dos sustancias, nosotros damos origen a otra, o a partir de dos o más. Pero hablando también de estas reacciones químicas, se pueden producir de dos maneras. La primera que vamos a ver aquí es la forma natural o la manera natural. Un ejemplo aquí, por ejemplo, es la fotosíntesis. Aquí nosotros miramos en la primera imagen la planta. ¿Por qué se menciona que esto es una reacción química? Pues bien, la planta para hacer la fotosíntesis necesita el CO2. Entonces, ese CO2 que para nosotros es tóxico, para la planta, ese CO2 entra en la planta adentro de su estructura complicada y relacionando y absorbiendo agua del suelo, la planta es capaz de producir entonces el oxígeno, que si se fijan aquí es el oxígeno acompañado de otras sustancias. Entonces, esto es toda una reacción química. La planta se encarga de tomar ciertos compuestos químicos para producir unos nuevos. En este caso también tenemos la respiración. Nosotros inhalamos oxígeno, pero expulsamos dióxido de carbono. Entonces, dentro de nuestro cuerpo también hay reacciones químicas. Y un ejemplo claro de esto es la respiración. Otro ejemplo también podría ser las reacciones químicas que dan lugar a las erupciones volcánicas. Imagínense toda la fuerza y la potencia con la que los volcanes expulsan la lava desde las profundidades, desde el interior de la Tierra. Entonces, hacemos siempre énfasis en lo que teníamos anteriormente. Una reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias se transforman en una o más sustancias nuevas. Esto es la base de la química, por eso se les hace énfasis y se repite esta parte. Ahora bien, nosotros no solamente tenemos reacciones químicas naturales, que estas solo son un pequeño ejemplo. Existen otro tipo de reacciones químicas que se pueden producir. A este otro grupo de reacciones químicas están dos grupos. El primero que acabamos de ver, las naturales, y entramos ahora al segundo grupo, que son las reacciones químicas producidas por el hombre. Estas reacciones producidas por el hombre son, por ejemplo, lo que estamos viendo actualmente, la producción de medicamentos. El ser humano se encarga de producir medicamentos en base a las necesidades que tenemos actualmente y que hemos tenido también anteriormente. Entonces, esos medicamentos son los ayudantes para mejorar nuestra salud en base a reacciones químicas, que igual tienen reacciones químicas dentro de nuestro organismo para poder controlar la enfermedad específica a la que está determinada. Ahora bien, no solo para cuestiones medicinales o farmacéuticas, sino que también la química tiene mucho que ver con los explosivos. Cuando nosotros miramos esa noticia últimamente aterradora y dramática y trágica,
que fue lo que aconteció en Beirut. Creo que ustedes han visto lo de las noticias, la gran explosión y cómo terminó la ciudad y cómo destruyó casi todo el centro urbano. Entonces, ¿producto de qué? Producto de una reacción química. Justamente dentro de uno de los almacenes subterráneos del edificio, según lo que se menciona. Que igual, o sea, muchas sustancias que nosotros tenemos en nuestra casa pueden ser peligrosas al momento de tenerlas. Ustedes si se fijan en algunos productos dice que son inflamables o incluso algunos podría decir que son explosivos. Entonces, estos explosivos también son fabricados por el hombre. Cuando, por ejemplo, queremos fabricar bombas, entonces también tienen que ver las reacciones químicas. O, por ejemplo, con los fuegos artificiales. Son producto de reacciones químicas. O sea, esa variedad de colores que nosotros podemos observar en las noches de un espectáculo pirotécnico, nosotros lo observamos a través de, tal vez desde un punto de vista simple. Solo miramos los colores, las formas, pero para producir todos esos colores y formas tuvieron que haber personas detrás en fábrica produciendo reacciones a través de compuestos y elementos que iban a reaccionar de esa manera para producir iluminaciones de determinado color y en determinadas formas. Estas reacciones, por ejemplo, con las pirotecnias, con la pólvora y todo esto, si ustedes investigan un poco se van a dar cuenta de que los pioneros eran los chinos. Ellos son expertos en esta cuestión de los explosivos y se caracterizaron a lo largo de la historia justamente por esto. Además, tenemos los colorantes. Hay colorantes textiles, por ejemplo, pero no solamente esos textiles, también hay colorantes comestibles, hay colorantes acrílicos, hay colorantes de aceite. Entonces, igual, aquí entra toda la parte de las pinturas. Todas estas combinaciones que nosotros tenemos de colores son producto de reacciones químicas. Todos los diferentes tipos de variedades de pinturas que nosotros tenemos son productos de reacciones químicas. Y no solo eso, también tenemos los plásticos. Yo les comentaba en las primeras diapositivas que nosotros tenemos en nuestros hogares diferentes tipos de plástico. Ustedes van a ver que hay botellas de agua que son súper suavecitas, que ustedes las arrugan, las exprimen y lo pueden hacer fácilmente, pero también hay unos plásticos que son súper duros. Por ejemplo, los que tienen cucharones en las cocinas, o por ejemplo el plástico de las sillas plásticas, valga la redundancia, donde nosotros nos sentamos, o por ejemplo el plástico de una bolsa que vamos al súper, que es súper delgadito y más maleable. Entonces, esas combinaciones que nosotros miramos o los diferentes tipos de plásticos son productos de reacciones químicas. Y eso también hay una gran variedad de diferentes tipos de plástico. Ustedes van a ver que hablamos del poliuretano, de... bueno, se me escapan los otros nombres. Entonces, aquí hablamos de esos tipos de plásticos y también hablamos de los catalizadores. Un catalizador, cuando se escucha esa palabra, catalizar, quiere decir que acelera un proceso o una reacción química. Entonces, cuando hablamos de catalizadores, son justamente productos que se encargan de acelerar un procedimiento. Por ejemplo, hay retardantes de un secado de pintura. O por ejemplo hay acelerantes de un secado de pintura. Entonces si se le aplica un determinado líquido, lo que va a hacer es acelerar el proceso. Entonces lo mismo existe en cualquier otros productos a los que están destinados los catalizadores obviamente, para acelerar otras reacciones. Pero bien, pasando un poco de esta introducción, vamos a ver cómo se lee entonces una ecuación química. Ya nosotros lo habíamos visto anteriormente en los temas anteriores. Y vamos a tomar un ejemplo de una ecuación sencilla. Aquí nosotros tenemos la formación del agua. Aquí nosotros tenemos el hidrógeno gaseoso. Si se recuerdan esta parte donde está dentro del paréntesis, la G indica el estado de la molécula que estamos trabajando. Aquí tenemos dos moléculas, bueno, cuatro moléculas, tendríamos 2 y 2, serían cuatro moléculas de hidrógeno. Y aquí tendríamos dos moléculas de oxígeno, ambas están en estado gaseoso. Recuerden que lo que está dentro de paréntesis, la G indica gaseoso, la L en este caso indica líquido. Entonces aquí de dos moléculas, bueno, de cuatro moléculas de hidrógeno, dos,
están representadas por este coeficiente y un subíndice. Entonces si nosotros multiplicamos 2 y 2 son 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno, van a producir 2 moléculas de agua unidas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Observamos una flecha hacia la derecha. En este caso, esa flecha que nosotros tenemos aquí es esta. Entonces, esa flecha que está hacia la derecha separa las reacciones de los lados izquierdos o de los reactivos. O sea, todo esto que nosotros tenemos aquí se le conoce como los reactivos. Y yo les comentaba también en las clases pasadas que esos reactivos están separados por un signo más. Esa es la característica aquí de estos reactivos. Son como los ingredientes en este caso. Ahora bien, aparte de eso, en el lado derecho también tenemos los productos, que son estos de aquí. En este caso solamente tenemos, bueno, tenemos varios productos porque son 2 moléculas de agua, entonces son más de uno. Entonces tenemos el producto aquí que serían las moléculas del agua, los reactivos y los productos. Lo que representa la ecuación es que aquellas sustancias que a la izquierda de la flecha, o sea estas, la que está en amarillo, esas dos sustancias se van a transformar en una nueva, que es la que está en el lado derecho, que sería aquí en este caso el agua. Pasaron de estar en estado gaseoso, al juntarse se formó agua en estado líquido. Entonces, esa es la transformación que se ve en la derecha. Por lo tanto, podríamos decir que 2 moléculas de hidrógeno, o sea, estas, reaccionan con una molécula de oxígeno, que sería esta, para transformar en 2 moléculas del agua. Entonces ustedes van a ver aquí que hay 2 moléculas de oxígeno, pero una de ellas pasa a formar pareja con los 2 de hidrógeno y la otra a formar otra pareja con otros 2 de hidrógeno, porque eran 4. Ahí se forman 2 moléculas de agua. O dicho en otras palabras, 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno forman 2 moléculas de agua. Esa sería la forma de cómo nosotros lo leemos en una ecuación química. Entonces, a eso es lo que vamos a adentrarnos con la parte de la estequiometría. Cuando hablamos de estequiometría, vamos a centrarnos justamente en las ecuaciones químicas. Estas ecuaciones químicas están muy ligadas, sobre todo nosotros hemos visto los átomos. Estos átomos se juntan a través de enlaces covalentes o a través de enlaces iónicos y estos enlaces hacen que se forme una molécula. Hay diferentes tipos de moléculas. Ahí hemos visto que las moléculas se forman y que, por ejemplo, van a depender de los electrones de valencia, como nosotros vamos a poder unir átomos. Eso lo estuvimos viendo en las primeras clases de química. Ahora nosotros las vamos a ver ya no tanto tan teóricas, sino que vamos a empezar con la parte más práctica. Entonces aquí nosotros estamos viendo la parte de las ecuaciones, siempre haciendo énfasis en la parte de los reactivos y los productos, que es la base principal de una ecuación química, así como en matemáticas. Aquí estamos hablando de una ecuación, pero en el sentido químico. Bien. Ahora, justamente tomando el mismo ejemplo que nosotros teníamos ahí, donde teníamos 2 moléculas de hidrógeno gaseoso y una molécula de oxígeno gaseoso, miren que una peculiaridad aquí es que cuando un elemento está en estado gaseoso, está este 2 en el subíndice. O sea, por ejemplo, nosotros decimos un elemento en particular, por ejemplo el hidrógeno, pues escribimos H y el subíndice 2. Si decimos oxígeno, si está solito el oxígeno, entonces decimos oxígeno 2. Entonces eso es una peculiaridad cuando un elemento está en estado gaseoso, dependiendo del estado original del que se encuentre. Por ejemplo, si tenemos un oxígeno o por ejemplo un elemento solito, le colocamos ese 2. Bien, entonces, sin embargo, en el mundo de las reacciones químicas no se trabaja con átomos o moléculas. Se recuerdan que en las clases pasadas solo hablábamos de átomos y moléculas. Pues aquí esta nota importante nos dice que en el mundo de las reacciones químicas ya no vamos a hablar de los átomos ni de las moléculas, sino que ahora vamos a trabajar con un nuevo término que se le llama mol. Entonces ya no vamos a hablar de moles, ya no vamos a hablar, perdón, de átomos
o moléculas, sino que ahora solo vamos a hablar de moles. Y esa va a ser nuestro nuevo término para este nuevo tema. Entonces vamos a hablar sobre los moles. Ya no sobre átomos y moléculas, esto ya queda olvidado, pero sí vamos a trabajar ahora con los moles. Y la lectura de la ecuación es similar, no es que va a cambiar mucho, sino que vamos a utilizar los moles para describirla. Y por lo tanto, vamos a decir así. ¿Se recuerdan que antes decíamos 2 moléculas de hidrógeno, ¿verdad? Pues ahora vamos a decir 2 moles de hidrógeno. También aquí, 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno. Aquí no hay ningún número, pero se sobreentiende que hay un 1 antes, como en cualquier ecuación. Entonces, 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. ¿Ve? Son estos coeficientes los que mencionan aquí. ¿Ve? 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno reaccionan para producir 2 moles de agua. Eso es lo que se menciona justamente en esta ecuación. Y miren la característica que tienen aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, a ver, 2 moles de hidrógeno. Entonces nosotros decimos 2 moles de hidrógeno. ¿Se acuerdan? Vaya, voy a hacer una comparación en matemáticas. Cuando nosotros decíamos, por ejemplo, en matemáticas, nosotros decimos 2x al cuadrado, ¿no? Entonces esto quería decir que la x habían 2x y que esto era un coeficiente. Pues lo mismo sucede aquí. El coeficiente que nosotros tenemos en química es este 2 y la variable en este caso es el elemento químico. ¿Cuántos átomos de ese elemento químico vamos a tener? Pues lo que dice el subíndice. Nada más que antes estaba como un exponente en matemáticas, ahora lo tenemos nosotros como un subíndice en química. Por eso también se le llama una ecuación química. Lo mismo pasa aquí con el oxígeno. El oxígeno nos dice a nosotros oxígeno 2. Entonces, ¿cuál es el coeficiente del oxígeno aquí? Porque solamente aparece una O, no aparece ningún otro número, exceptuando el subíndice. Como nosotros decíamos, por ejemplo, en matemáticas, nosotros decíamos aquí x al cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente de x al cuadrado si aparece solamente así? El coeficiente aquí, aunque no se mire, es un 1. Lo mismo aparece aquí. ¿Ve? Aunque la O esté sola, aquí hay un 1, indicando que es un mol de oxígeno. Es lo mismo en este caso con las ecuaciones. Y lo mismo sucede aquí con el H2O. El coeficiente igual. Nosotros nos vamos a fijar en esos coeficientes. Y con la única diferencia o la única variación aquí es que ese coeficiente también afecta el subíndice al momento de contabilizar la cantidad de moles que hay de un elemento. Por ejemplo, si yo tengo 2H2, ¿cuál es la cantidad exacta que tengo de hidrógeno? Tengo 4. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar el coeficiente y voy a multiplicar el subíndice. Entonces 2 y 2 son 4. Entonces esa es una forma de representar esa ecuación. Bien, pasando esta parte, entonces seguimos. ¿Cómo vamos a poder balancear? Esta palabra es nueva. Vamos a aprender a balancear una ecuación. En química, la estequiometría viene del griego, donde se habla del elemento y la medida. Entonces, es el cálculo de las reacciones cuantitativas entre los reactivos y los productos. Aquí vamos a ver esa relación que existe entre lo que nosotros mezclamos y lo que nosotros producimos en el transcurso de la reacción química. Aquí se habla un poco de historia, donde el primero que enunció los principios de la estequiometría fue Jeremías Benjamin Richter en 1792. Y él escribió justamente un principio donde se nos habla que la estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados. Esto es sumamente importante para su resumen, el que están haciendo en su cuaderno. Entonces, copiar esta definición. La estequiometría es la ciencia que mide las propiedades cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados.
Bien, siguiendo con esta parte de cómo balancear una ecuación, vamos a hablar de que en una reacción química se observa una modificación de las sustancias presentes. ¿Cuáles son esas sustancias presentes? Pues justamente los reactivos. Entonces, esos reactivos se consumen, los reactivos se consumen para dar lugar a los productos. Por eso se habla de que la reacción química, los reactivos dan lugar a uno o más productos. Unos enlaces se rompen porque es necesario, por ejemplo, van a haber casos donde elementos van a pasar de un lado y otros se van a acomodar en el otro lado, que fue la última clase que vimos del último semestre, del primer semestre. Entonces, nosotros mirábamos esos reacomodamientos que habían entre las reacciones químicas. Y por ejemplo, los átomos implicados se conservan. A esto es lo que le llamamos la ley de la conservación de la masa. Este es otro término importante. Si yo les pregunto en examen cuál es la ley de la conservación de la masa, pues aplicándose a esto, enlaces se rompen, otros se forman, pero los átomos implicados se conservan. Es como la teoría física, donde decía que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se conserva o se transforma. Entonces, aquí lo mismo sucede. Los átomos se rompen, otros se forman, pero los átomos implicados siempre se conservan. El mismo principio de la materia y de la energía. Esto implica que el número de los átomos de un determinado elemento, por ejemplo, el número de átomos de la izquierda va a coincidir con el número de átomos de la derecha en la ecuación. Vamos a tomar el ejemplo anterior. Vale. Dice que la ley de la conservación de la materia, en este caso, la ley de la conservación de los átomos, nos dice que la misma cantidad que tenemos a la izquierda de átomos va a ser la misma cantidad de átomos que están a la derecha. Vamos a corroborar esto. Entonces, aquí nosotros tenemos 2, a ver, 2 por 2 de hidrógeno son 4. Esto está en la parte izquierda. Ahora vamos a ver en la derecha. Aquí tenemos 2 y 2 de hidrógeno. ¿Cuántos tenemos entonces? En total tenemos 4 de hidrógeno. Vamos a ver cuántos de oxígeno. Si se fijan aquí el oxígeno está solito. Pero ustedes van a decir, ay, no se conserva porque aquí al principio teníamos 2, pero el oxígeno aquí solamente está solo. Pero ¿qué quiere decir esto? Que este coeficiente que está aquí abarca también al oxígeno. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 2. ¿Por qué? El subíndice del oxígeno es un 1. Entonces, si nosotros multiplicamos 2 por 1 es 2. 2 de oxígeno y 4 de hidrógeno. Entonces, aquí se conserva justamente o se da cumplimiento a esta teoría que nos habla de la conservación de los átomos. Es por ello que se utilizan coeficientes para balancear una ecuación. Y como les decía, si se observa la ecuación anterior, verás que se han colocado un número 2, es este, delante del H2 en el lado de los reactivos. De esta manera los números de los átomos, también en este lado, de esta manera el número de los átomos de hidrógeno en el lado izquierdo es 4 y es idéntico al que está en el lado derecho, que también es 4, porque se ha colocado también un 2 delante del H2O, es decir, hay 2 moles de agua. Eso es lo que se hace, o eso es lo que nosotros tenemos que llegar. O sea, para que nuestra respuesta esté correcta en esta geometría, la misma cantidad de átomos de cada elemento que está en la parte izquierda va a estar la misma cantidad de átomos de cada elemento en la parte derecha. Si uno de esos no concuerda, está malo el ejercicio. Eso es la base principal de lo que ustedes tienen que cuidar. Ahora bien, siguiendo con cómo balancear una ecuación. Una ecuación química que no es más que una representación escrita de una reacción química, lo importante, balanceada, debe reflejar lo que pasa realmente antes de comenzar y al finalizar la reacción. Por lo tanto, debe respetar las leyes de conservación de la masa. Para respetar estas reglas se pone delante de cada especie química un número llamado coeficiente estequiométrico. Entonces, que indica
la proporción de cada especie involucrada. Si yo les pregunto qué indica el coeficiente estequiométrico, pues indica la proporción de cada especie involucrada. Se puede considerar como el número de moléculas o de átomos o de iones o de moles, es decir, la cantidad de materia que se consume o que se transforma. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo. Aquí nosotros tenemos la reacción de combustión del metano, que es CH4. Este es el metano, CH4. Este se combina con el oxígeno molecular. El oxígeno molecular es O2 del aire para formar dióxido de carbono, que el dióxido de carbono se escribe CO2. Y formar agua, que el agua ya saben cómo se escribe, H2O. La reacción sin ajustar, es decir, que no está balanceada, solo están representados los elementos que interactúan, es esta. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer nosotros? Vamos a contabilizar que esto esté balanceado. Es decir, vamos a ver que los átomos de la izquierda y los de la derecha estén correctos. Entonces, para eso vamos a tener algunas modificaciones. Vamos a ver aquí. Aquí le voy a poner aparte lo que tengo a la izquierda y aquí le voy a poner aparte lo que tengo a la derecha. Entonces, ¿cuántos átomos de carbono hay a la izquierda? A la izquierda de carbono solamente tengo 1. De hidrógeno, ¿cuántos hay? De hidrógeno hay 4. Ahora bien, de oxígeno, ¿cuántos hay? De oxígeno hay 2 a este lado. Ahora vamos a analizar lo que hay del lado derecho. El lado derecho de su pantalla ustedes tienen aquí de carbono, ¿cuántos hay? Carbono hay 1. De oxígeno, ¿cuántos hay aquí? Oxígeno hay 2. Pero me fijo en algo aquí. Aquí hay 2 y aquí hay 1 más. Entonces de oxígeno aquí tenemos en total 3. Luego aquí pasamos al hidrógeno. El hidrógeno tiene 2. Tiene 2. Entonces comparemos. Carbono 1, estamos bien. Hidrógeno 4, hidrógeno 2. Aquí no estamos igual. Si se fijan, el hidrógeno no está igual con este. Aquí hay 4 y aquí solamente hay 2. Ahora bien, aquí nos dice oxígeno 2, pero aquí nos dice oxígeno 3. Tampoco está igual. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar una forma de que a ambos lados los átomos de los diferentes elementos estén iguales. Bien, entonces, aquí nosotros tenemos carbono e hidrógeno. Hidrógeno aquí hay 4, pero aquí solamente tengo 2. Entonces, una forma sencilla aquí sería decir, voy a escribirlo aquí de nuevo, CH4 más, voy a dejar un espacio, O2, luego tengo CO2 más H2O. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar la manera de agregar coeficientes para que todo esto cuadre. Entonces miremos aquí, carbonos teníamos 1, carbonos hay 1, estamos bien. Aquí hidrógenos tenemos 4, pero aquí solamente tenemos 2. ¿Cómo hago yo para aumentarlo a 4? Pues para aumentarlo a 4 yo le puedo agregar aquí un coeficiente 2. Entonces si yo multiplico aquí 2 por 2, aquí mi hidrógeno, perdón, ya no va a ser 2, sino que va a ser 4. Y ahora ya está balanceado este con este. Ya tengo 4 de hidrógeno. Pero si yo pongo este coeficiente aquí, también abarca al oxígeno. Entonces, ¿cuántos de oxígeno me van a quedar aquí? Si yo tengo 2 y tengo también otro aquí, 2 de oxígeno, entonces aquí me quedarían 2 de oxígeno, que serían 2 de oxígeno, más los otros 2 que yo tenía aquí, serían más 2 de oxígeno, serían 4.
¿Cuánto tenía yo en este lado de oxígeno? En este lado de oxígeno yo tenía 2, pero ahora me salen 4. Sigue siendo desbalanceado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? También aquí, como solamente tenía 2, ¿cuántos me faltan para complementar los 4 que tengo en el lado derecho? Me faltan 2. Entonces a este lado que yo tengo aquí le voy a agregar un coeficiente. Ahora yo tengo 2, 2 por 2, 4, que serían aquí, ya no son 2, sino que ahora van a ser 4. Y 4 de oxígeno, y 4 de oxígeno a este lado está balanceado, y aquí también está balanceado. Entonces, aquí, ¿qué hice yo? Agregué coeficientes, a manera de que los átomos que yo tengo aquí representados tengan la misma cantidad de átomos, valga la redundancia. Entonces, eso es el balanceo. En eso es lo que ustedes van a trabajar, en ver que estos átomos que están aquí sean lo mismo a la derecha y sean lo mismo a la izquierda. O sea, ustedes pueden agregar coeficientes en ambos lados, pero respetando justamente que a ambos lados sean iguales las cantidades de átomos. Ahora bien, hay algo importante que debemos tocar aquí, y es que no hay un único balanceo. Por ejemplo, esa fue la forma en la que yo lo balanceé, pero ustedes pudieron haber dicho, bueno, yo le voy a agregar aquí 2, aquí yo voy a agregar un coeficiente 4 y aquí un 2 y un 4. Y si nosotros miramos esto, van a decir ustedes, y estará correcto. Pues vamos a ver aquí, ¿cuántos de carbono hay? Según lo que está este balanceo, hay 2 de carbono. Y aquí, ¿cuántos de carbono hay en este lado? En este lado de carbono hay, fijémonos aquí, 2 de carbono. Entonces, eso está correcto. Ahora fijémonos aquí, hidrógeno. Hidrógeno tenemos 4. Ahora, ¿cuántos de hidrógeno tenemos aquí? Si se fijan, aquí nosotros tenemos, perdón, aquí teníamos 4 y teníamos el coeficiente 2. Entonces, esto es igual a 8. Y ahora, ¿cuántos tenemos aquí? Lo mismo, hidrógeno. Habían 2 átomos, pero multiplicados por el 4, que está de coeficiente, esto es igual a 8. Está balanceado. Ahora vamos con el oxígeno. El oxígeno a este lado nosotros teníamos 2, que era el molecular, ahora multiplicado por un subíndice 4. Aquí entonces tenemos 2 por 4, 8. Y aquí de oxígeno tenemos, si se fijan aquí tenemos 2 y 2 son 4. Entonces tendríamos 4 en la primera tanda, en el primer término aquí del dióxido de carbono, y tendríamos 4 del otro oxígeno aquí de este lado, ¿ve? Sería un 4 por 1, entonces tenemos 4 más 4 es igual a 8. Entonces ahí se fijan, el carbono y el carbono son lo mismo, la misma cantidad de átomos. El hidrógeno tiene 8 en este lado y el hidrógeno tiene 8 en los productos. Y el oxígeno tiene 8 en los reactivos y el oxígeno tiene 8 en los productos. Por lo tanto, la ecuación está balanceada. Y si se fijan, yo lo hice de una manera diferente, pero como dice el problema, no hay un único balanceo correcto para la ecuación. Ustedes pueden hacerlo de diferentes formas. Lo único que se va a evaluar aquí es que sea la misma cantidad de átomos en la derecha y la misma cantidad de átomos en la izquierda. Eso es lo que tienen que tener claro ustedes al momento de trabajarlo. Entonces, de tarea, aparte del resumen, en los ejercicios, cuando ustedes terminen su resumen, me van a hacer estos ejercicios y me los van a balancear. Y me van a subir las fotos de esta parte de la tarea, ahí también en la parte del resumen. Entonces, terminado esto, ustedes me agregan ahí esta parte. Y en la primera parte les dicen, el primer inciso, balancear esas siguientes ecuaciones. Son 3 ecuaciones, ustedes las van a balancear porque están desbalanceadas. Y la última, la número 2, dice que si esta está balanceada. Ahí solamente ustedes van a corroborar si está balanceada o no está balanceada. Bien, entonces, esta es la primera asignación que tienen en relación al resumen y próximamente yo les voy a estar subiendo en el aula virtual, ahí en el Google Classroom, aquí mismo, dentro de este mismo tema, la siguiente tarea. Recuerden que son 2 por semana.
Entonces vayan trabajando con esta y igual, si tienen alguna duda siempre pueden consultar a través de WhatsApp, solamente que me tienen un poquito de paciencia si no les contesto demasiado rápido. Entonces, para que lo puedan ir desarrollando y puedan ir poniendo en práctica las reglas.